En los últimos tiempos soy un adicto a visionar partidos de balonmano, en diferido o en directo, pero hace un tiempo que no es igual, porque en los descansos de muchos de esos partidos recibía un WhatsApp, en los finales una llamada de teléfono y hacíamos comentarios. Era Juan de Dios Román y hablábamos de esa defensa 5-1 que nos gustaba, o ese 6-0 que han hecho tal equipo, o ese jugador maravilloso, ese joven que nos llama la atención. Y eso lo he hecho muchísimo, muchísimo de menos en estos momentos. Juan de Dios estuvo 50 años dedicado a lo que era su pasión, entrenar. Su pasión era el balonmano. Yo conocí a Juan de Dios Román en el año 82. Me desplacé a Alemania con Antolín García para transmitir el Mundial del 82 y fue precisamente mi compañero Antolín García quien me lo presentó. Él estaba allí becado por la Federación Española, hacía eso con muchos entrenadores y fue un saludo cordial y nos vimos en alguna que otra ocasión. Pero fue en el año 85 cuando de verdad esa unión entre Juan de Dios y yo mismo se hizo más patente, ¿no? Llegó a ser una amistad que se hizo casi diríamos fraternal. ¿Y por qué en el 85? Pues porque Televisión Española transmitió la evolución del Atlético de Madrid, las distintas eliminatorias de la Copa de Europa. Y en aquel año 85 el Atlético de Madrid llegó a la final. Vivimos muchas vivencias muy bonitas, muy apasionantes. Transmití aquella final de la Copa de Europa entre el Atlético de Madrid y la Metaloplástica, tanto en Savage como en el Palacio de los Deportes de la capital madrileña. Y fue ese partido el que abrió la puerta para que tantos y tantos éxitos llegaran al balonmano español. Y fue Juan de Dios Román el entrenador de aquel equipo tantas veces recordado. Yo siempre comentaba con Juan de Dios lo que él me decía, que para ser buen entrenador yo le preguntaba ¿qué se necesita? Y él siempre me decía que se necesitaba ser un buen analista del juego, que saber distinguir lo fundamental de lo accesorio y tener la capacidad de síntesis. Él siempre me decía que era tan importante como entrenar en el día a día, era tan importante era el dirigir. Porque había muchos entrenadores que eran buenísimos dirigiendo el partido, improvisando sobre la marcha. Y ahí estaba el gran entrenador. Me gustaba escucharle, escuchar sus diserciones, leer sus opiniones, siempre exigentes pero también muy críticas. Él me transmitió su pasión por este deporte, su pasión por el balonmano. Siempre recordaba sus primeras experiencias, porque cuando me reunía con él y con más amigos en mesas, en restaurantes, etc., siempre acababa hablando de ese colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, del Colegio Chamartín, de aquel campeonato de España juvenil que fue su primer éxito como entrenador con el CAO de Chamartín allá por aquellos años ya lejanos del 69-70. Pasó del CAO al Atlético de Madrid y ahí marcó su vida al cuadro rojiblanco, porque es donde consiguió sus primeros éxitos, donde de verdad se hizo popular, donde de verdad sentó las bases de entrenador en un equipo que creó él a su imagen y semejanza y le llevó a disputar la final de la Copa Europa del 85. Juan de Dios, como decía antes, abrió la puerta por donde el balonmano español se iba a colar durante el paso de los años entre los grandes equipos del continente europeo. Su paso por Televisión Española también me marcó, eso sí, indudable, ¿no? Fueron 3 etapas, pero fue una convivencia intensa y para mí tiene un recuerdo imborrable que quedará siempre en mi mente y en mi corazón. Machacona insistencia tenía Juan de Dios en insuflar a este comentarista lo que era el balonmano para engrandecer esas transmisiones, porque su obsesión también era ayudar al crecimiento del balonmano como deporte más mediático. Hicimos miles de kilómetros, tuvimos reuniones maravillosas que yo nunca olvidaré. Recuerdo en Dortmund, en el hotel aquel pegado en el Westfalenhalle, una cena con Vlado Stenzel hablando a mí me lo había pintado Juan de Dios, Vlado Stenzel, yo no lo conocía, pero ya había oído tanto hablar que él, que ya era como un amigo, ¿no? El creador del 3-2-1. Pues estuvimos aquella noche, qué bonita fue, de verdad.
Una comida con Veselin Bujovic en Pamplona, también recuerdo, charlas maravillosas con Domingo Bárcenas. Tener a los dos grandes, a los dos maestros, a los dos padres del balonmano español junto a mí, eso no se puede olvidar jamás. Y la celebración en Atlanta, la verdad que fue para mí algo especial. La acabó con el equipo en la Villa Olímpica después de la medalla y vino a Televisión Española, al IBC, para una entrevista en directo y luego nos fuimos él y yo con una bandera a celebrarlo, juntos, hombro con hombro, abrazo con abrazo, con la bandera española y allá donde acabábamos decíamos Spain Bronze Medal. Y acabamos rodeados de gente que no nos conocía, pero que les hacíamos gracia y que se juntaron con nosotros al grito de Spain Bronze Medal. Al final nos llevó a casa, a la Villa Olímpica y a mi hotel, un americano con un sombrero tejano, con esa furgoneta típica tejana. Y bueno, así acabó la jornada, la verdad, imborrable. Juan de Dios yo le recuerdo como un apasionado del reglamento de juego. Él estuvo en muchas comisiones de la IHF para el cambio de reglas y eso quizás también recibió la influencia de Domingo Bárcenas, otro apasionante de las reglas, ¿no? Y por buscar el crecimiento y la facilidad para que le llegara al espectador lo que era este deporte y ganara en audiencia. Su carrera en la selección también fue importantísima. 260 partidos internacionales dirigió con la selección española. También aquí abrió el camino para los éxitos de la selección, porque con la selección española y Juan de Dios Román llegaron las primeras medallas en europeos y en Juegos Olímpicos. Su adiós a la selección no pudo ser mejor, fue en Sydney, en los Juegos Olímpicos, y con una medalla de bronce ganada a Yugoslavia. Luego llegó al balonmano Ciudad Real y también cosechó sus éxitos como la Liga y la Recopa, y acabó su singladura en el mundo del deporte del balonmano como lo hizo su maestro Domingo Bárcenas. Yo creo que era su ilusión hacer el mismo camino, el mismo recorrido que Domingo Bárcenas. Y a fe que lo consiguió porque ganó las elecciones y fue nombrado presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Y bajo su mandato consiguió un hecho importantísimo, traer el primer campeonato del mundo, entonces único campeonato del mundo absoluto masculino, a nuestro país. Y no pudo ser mejor, éxito rotundo, con un presupuesto muy ajustado porque la crisis estaba encima. Ganamos el oro, segundo título mundial para la selección española después de Túnez 2005 y un valor que tuvo Juan de Dios, recuperar a Valero Rivera para el balonmano. Llevaba 10 años retirado, lo recuperó Juan de Dios y ahí están los éxitos a partir de entonces también de Valero Rivera. En los últimos años, de verdad la salud le puso a prueba, le puso a prueba. Como en el 85, donde planificó un asalto casi imposible ante la metaloplástica, luchó hasta el final también. Luchó hasta el último día con máxima entereza. El Juan de Dios humano, el que he llegado a conocer, el que me ha permitido él que yo lo conociera, el alejado de los focos mediáticos, era una persona increíble. Increíble de verdad, maravillosa. Esa grandeza humana que tanto me ayudó en momentos difíciles que yo personalmente también he tenido y cuyos consejos me han influido positivamente para ser en mi vida un poquito mejor. Ha dejado Juan un legado inmenso, ese que ganó medallas, que inició el camino, quien desde el INEF o la Escuela de Entrenadores influyó para el nacimiento de lo denominada Escuela Española, estilo español. Artículos, ponencias, conferencias, seminarios, divulgar los conocimientos era su obsesión, de forma siempre generosa. Era su vocación, era una vocación pedagógica y de divulgación, ¿no? Un trabajo cuyos frutos se ven en la actualidad con el éxito de los entrenadores españoles allá por todo el mundo, ¿no? Una escuela que tiene, lógicamente, un referente claro en la historia de nuestro deporte del balonmano. Juan de Dios Román, el entrenador, el profesor, el amigo.